En plena pandemia me uní a un grupo pequeño. No era el que yo tenía pensado, pero sí era el que el Señor tenía elegido para mí. No conocía ni a sus miembros ni a su facilitadora, y sin embargo desde la primera reunión me sentí aceptada. A muchos los conozco solo a través de la pantalla de la computadora. La pandemia no nos ha permitido más acercamiento. Tenemos también a veces pequeñas diferencias de criterio, pero eso da pie a el interés de los problemas de unos por otros, y mejor aún, a agradecer y a gozarnos por las bendiciones de cada uno de sus miembros. Les aseguro que en grupo los problemas se pueden tornar más pequeños y las alegrías más grandes. Y esto lo sé, lo experimenté en especial hace poco más de un mes, cuando en una mamografía de rutina escuché las palabras que ninguna de nosotras quiere escuchar. Le detectamos un tumor. Le necesitamos hacer una biopsia para saber si es benigno o si es cáncer. En ese momento, la promesa del Señor de que la paz que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros se hizo realidad en mí, no solo por convicción, sino por el apoyo de mi grupo. ¿Cómo podría yo explicarles cada oración, cada mensaje, cada llamada, diciéndome algo tan sencillo como ¿cómo has estado? Ya te dieron los resultados, por favor avísanos. Nosotros mientras tanto seguiremos orando. Cada oración de esta se convirtió en amistad y en sanación, pero sobre todo en comprobar que Dios sigue contestando oraciones, que en Él se puede confiar y que no debemos perder las esperanzas, porque Él es el Dios que puede convertir cualquier problema en bendición y cualquier dificultad en lección. En resumen, mi experiencia en un grupo pequeño solo puedo expresarla mediante un gracias Señor y gracias compañeros. Así que les insto para que se decidan de una vez a formar parte de un grupo y que así como yo puedan experimentar la bendición de hacer iglesia en casa. Leí una estadística que decía lo siguiente: cuando una persona entra a una iglesia, en los primeros 6-7 meses de estar en una iglesia, si no logra hacer por lo menos 5 relaciones significativas, esa persona no tiene la posibilidad de mantenerse en ese lugar y comenzará a rotar de iglesia en iglesia, tratando de buscar aquello que pudo haber encontrado en la primera, si en la primera que fue hubiese desarrollado las relaciones significativas. Y me hice la pregunta, ¿por qué una estadística como esas? Porque el reino de los cielos se trata de comunión con Dios y con otros. De hecho está en el mandato número 1 y en el número 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa entonces que solo puedo conocer a plenitud a Dios cuando soy capaz de relacionarme con otras personas. Y de esto vamos a hablar porque hoy continuamos con la serie El poder de un grupo pequeño, y justamente una de las acciones que más ayuda a que una persona eche raíces en el reino de Dios es cuando pertenece, cuando ayuda o cuando crea un grupo pequeño, y él forma un grupo pequeño. Y Dios entonces me da el poder para relacionarme, para crecer y para hacer crecer a otras personas. A manera de testimonio, y antes de entrar en materia, allá en casa en Vida Abundante del Sur me pasó algo muy curioso, porque una muchacha se me acercó al final de un culto y me dijo: pastor, quiero que sepa que hoy estoy aquí por su culpa. Eso entiendo es bueno, aunque la palabra culpa suena negativo, ¿verdad? Y le pregunto: qué bueno que sea por mi culpa. ¿Y por qué? Porque mi mamá puso un grupo pequeño en la casa. Todas las semanas, dice, estoy harta de escuchar a su alma predicando en mi sala. No quiero ni salir del cuarto porque voy para el baño y escucho esa vocecilla, me meto para el cuarto y escucho esa vocecilla. Pero un día me dijo, fue el día, estábamos ahí en el grupo pequeño, mi mamá se le ocurrió poner un pequeñito extracto de un mensaje y dije: ese mensaje es para mí. Y aquí estoy en la iglesia, quiero que sepa, por su culpa. Vieran qué bien me sentí con esa culpa, oiga, en serio. Es la primera vez que una culpa me hace sentir súper bien. Y yo creo que de eso se trata, de lo que estamos hablando. Quisiera que miráramos 2 citas bíblicas bastante interesantes. Dice la Biblia en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hechos 11:14 también lo dice así:
Él, Pedro, te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Lo cierto es que estas promesas, dadas específicamente para un carcelero romano y para un centurión llamado Cornelio, muchos se las autodeclaran, ya que las ven como promesas de Dios para la salvación de sus familias, porque dicen: mire, si yo soy salvo, toda mi familia también. Pero un momento, la Biblia no enseña que mi familia reciba salvación de forma automática. Lo que esta promesa significa es algo muy simple. Si usted cree en Jesús, uno, y lleva usted a Jesús a su hogar, número dos, las probabilidades de que su familia se acerque a Dios por ver el testimonio en su vida son enormes. Esto significa entonces que a mí me toca. Por favor, el que está a la par y aún con mascarilla, dígale: a usted le toca. Dígale: a usted le toca. A mí me toca. Es el poder del gran esfuerzo que tenemos como creyentes de tener la oportunidad de relacionarnos, de crecer nosotros y de hacer crecer a otras personas. El poder de uno. ¿Recuerda aquel anuncio que decía: uy, ¿se lo recuerda? El poder de uno. Bueno, Moisés tuvo el poder de uno y él solito con el poder de Dios fue y liberó al pueblo de Israel. Resulta que Nehemías, uno que era copero, estaba tranquilo y tuvo que incomodarse para ir a levantar los muros de una ciudad para que las familias volvieran otra vez a su ciudad. Esther tuvo que incomodarse también, el poder de una, y fue a declararle a aquel famoso rey feo cómo era el plan de Dios para liberar a los de su propio pueblo. Y Pedro, el poder de uno también, en su primer discurso se convierte en 3,000. No se imagina de lo que usted es capaz en las manos de Dios, de lo que usted es capaz cuando le dice a Dios: a mí me toca, Señor, por favor, cuenta conmigo. Resulta entonces que yo quisiera hacer eco de este compromiso que hizo Josué en Josué 24:15, cuando dijo: yo por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y qué mejor oportunidad de ejercer amor, oración, palabra, comunión, fe, que en el seno del hogar, que cuando vamos a alguna casa, que como decía la muchacha que salió en el video, cuando somos capaces de acercarnos y crecer en este tipo de relación. Bueno, resulta que nosotros somos llamados a crecer en la familia propia, pero también somos llamados a crecer en la familia de la fe. Efesios 2, verso 19 lo dice así: por lo tanto, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto significa que quien está a su lado, a la derecha, izquierda, atrás o al frente, es hermano suyo. Y no solo por este tiempo terrenal que vivamos, sino eternamente y para siempre. Qué bendición, ¿verdad? Saber que en cualquier lugar del mundo alguien que se llame hijo de Dios es hermano mío, hermano suyo. Y esto nos mete en una dimensión diferente de vida. Somos llamados a crecer en relaciones a nivel de mi familia propia, y soy llamado a crecer en relaciones a nivel de la familia de la fe. Porque podríamos ir a una iglesia por años y tener ese sentido de orfandad espiritual. ¿A qué me refiero? Que cuando la iglesia es grande, esto significa que yo podría esconderme en medio de la iglesia para evitar relacionarme con otros. Pero todo lo contrario. Somos invitados a salir del aislamiento para vivir en relaciones, a tirar los muros que me han hecho estar aislado de los demás. Creo que fue Rick Warren el que decía que una iglesia tiene que ser grande y pequeña al mismo tiempo. Grande porque entre más grande, más gente puede salvarse y adorar juntos en comunión a Dios. Pequeña porque es cuando la iglesia es pequeña donde puedo conocer a otras personas, relacionarme, amar, compartir, tener unidad, amistad, cercanía, afinidad, echar raíz. Pero debemos botar muros. Yo le voy a dar 3, aunque había escrito como 10, pero solo le voy a dar 3 muros. Vamos a ver si lo sabe. Es mejor solo. ¿Qué sigue? Eso está en Primera de Proverbios 16:15. Es mejor solo que mal acompañado. Le digo otro: mis amigos los cuento con los dedos de esta mano. ¿Y qué sigue? Esa está en San Carlos 16:23. Ve que usted las conoce. Y una que está en el libro de Talía: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿La ha escuchado esa cita? Muros.
Muros que fuimos creando a lo largo de nuestra vida, muros que alguien nos creó y al final no confío en nadie, no creo en nadie. Qué pereza andar metido en la casa, qué pereza que vengan a mi casa, qué pereza, y nos perdemos de la riqueza y nos perdemos de conocer a Dios como Él quiere ser conocido, a través de las relaciones de unos con otros. Cuando usamos el poder para relacionarnos en grupos pequeños, se dan muchísimos beneficios y voy a enumerarle un montón. Número 1, se da una relación con la misión de Dios. Ricardo Salazar predicaba la semana pasada que esto de las reuniones en casas es un modelo bíblico. Además de que se reunían en la sinagoga, se reunían en las casas. Jesús ministró en la casa de Pedro, en la casa de Mateo, en la casa de Zaqueo, en la casa de Lázaro y sus hermanas, en la casa de Jairo. En una casa sanó a 2 ciegos. Fue a la casa del hombre llamado Simón, que era leproso. Fue en una casa donde instituyó la cena del Señor. Lo que estamos hablando es de algo muy simple, es de llevar la iglesia a la casa. Y aquí le hago la pregunta: si Jesús viniera hoy, ¿está tu casa disponible para que Él llegue? ¿Verdad qué bonito? Está disponible. A mí me invitaron a predicar hace un tiempo atrás a Tilarán. Y me pasó algo muy lindo porque me preguntaron si podía llegar desde el sábado, predicar el sábado en la noche a matrimonios y el domingo a una iglesia allá en Tilarán. Yo dije encantado. Entonces, pero nada más me buscan un lugarcito para dormir. Yo no pido gustos, mientras tenga techo y no le salgan a uno ojos por las paredes, todo está bien. Llegué a Tilarán y lo curioso de la escena es que le voy a ser honesto, en mi vida me ha pasado esto. Habían 5 familias que se peleaban para ver en cuál casa de ellas yo me iba a quedar. Me sentí famoso, oiga, en serio, porque ni en mi casa se pelean así, pero allá en Tilarán 5 familias se peleaban para el pastor que venía de San José. Yo lo último que quería era incomodar, pero allá la gente es súper hospedadora y anhelaban dar la bendición de tener a alguien, de compartir con ese alguien, de comer con ese alguien. Qué lindo, de verdad. La pregunta es: si Jesús viniera hoy y quiere hacer algo en una casa, ¿la suya está libre? ¿La suya está dispuesta? ¿Su vida está dispuesta para que esas cosas ocurran? Número 2, hay una relación de supervivencia. La iglesia del primer siglo se sostuvo a pesar de las persecuciones que habían, porque se reunían en grupos pequeños. La iglesia entonces, le decía, debe ser grande, debe ser pequeña. Y ahora en pandemia, lo hemos sabido, la pandemia golpeó a la iglesia. Golpeó a la iglesia. ¿A quiénes son los que generalmente andan por allí? Ya ni siquiera se están congregando. Mucha de la gente que no tiene raíz, mucha de la gente que solo asistía a un culto. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos relacionarnos con las demás personas en profundas raíces de relaciones. Número 3, está la relación de servicio. Un grupo pequeño promueve el desarrollo de dones y talentos. Entonces resulta que en un grupo pequeño los dones que yo tengo le sirven a otro y los dones que otro tiene me sirven a mí. Es simple la ecuación. Lo que yo tengo te sirve y lo que tú tienes me sirve. Y todo lo que Dios me ha dado es para edificarle a usted, y todo lo que Dios le ha dado a usted es para edificarme a mí. Esto significa que yo no puedo quedarme con lo que yo tengo. Y le voy a decir un secreto que todo el mundo sabe: todos tenemos algo que dar a otras personas. Todos, usted también. Y muchos tienen muchos dones, pero hasta que no estamos en un grupo pequeño y vemos de la necesidad, no levantamos la mano para decir: uy, miren, yo canto. Por cierto, yo canto, vieran qué lindo. Allá en la iglesia no les gusta escucharme, pero yo canto. Y cada vez que tengo la oportunidad, canto, para que sepa. Y así aparece la gente que dice: disculpen, el pequeño grupo, yo podría orar y yo podría enseñar y tengo un testimonio. Y ahí los dones y talentos de la gente comienzan a darse. Entonces, más que solamente llegar a escuchar un mensaje, lo cual es bueno, me vuelvo en un participante activo de la gracia y misericordia de hoy de Dios, porque lo que yo tengo a alguien le sirve y lo que usted tiene a mí me sirve también. Eso se llama crecer en relaciones enormes. Número 4, relación profunda. ¿Por qué le decía? Porque ahora tendremos raíz. Oraremos juntos, cantaremos juntos, celebraremos cumpleaños, conexiones solidarias. Cuando uno está mal, le acuerparemos a nivel económico si es preciso. Habrán compas. Ya no es el que me topé en el culto, ahora es aquel que tiene nombre y apellido. Ahora es aquella que conozco.
aquel que oró por mí, me hizo una oración que me sacó las lágrimas. Eso ocurre en los pequeños grupos y es indispensable que ocurra en nosotros. Número 5, se da la relación de comunión. Escuché un amigo que me decía: pastor, yo no voy a la iglesia por una razón. Yo en mi casa, Dios y yo somos suficientes. Yo le decía: brother, no has conocido la plenitud de Dios todavía. Usted ocupa a otras personas. Proverbios dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre con otro hombre. Ocupamos gente que nos afile. Y hay afiladores profesionales, pero los ocupamos en nuestras vidas y a veces nosotros afilamos a otras personas. Pero necesitamos a la gente para crecer. No podemos crecer solos en la vida. Hay una relación de obediencia también. Cambiamos el vengan a la iglesia por el vayan y hagan discípulos. Jesús dijo: la cosecha es grande, los obreros siguen siendo pocos. Y número 7, se promueve en los grupos pequeños la relación antes que el activismo. Porque resulta que a veces venir a un fin de semana a un culto se vuelve en justamente en el check de la agenda. Ir a la iglesia, check. Y Dios no es un check en la agenda. Dios debe ser mi agenda. Pero cuando vamos a la iglesia ya por cultura y porque eso es lo que hago, entonces me siento, repito las canciones, doy un poquito, escucho un poquito y me voy para la casa. Ya, fui a la iglesia. Eso no es la iglesia. Eso le suma a mi vida espiritual en casa, al esfuerzo que hago con mis vecinos, con mi familia, al esfuerzo que hago aún en un grupo pequeño allá en mi trabajo. Me llamó la atención que fui a predicar a Guapiles hace un tiempo atrás. Yo ando siempre en moto y me fui en moto pensando y jurando y con mucha fe, yo creo que más de la cuenta, en que no iba a llover en ¿cómo se llama? En el Surquí. Ahí siempre llueve. Cuando no llueve, también llueve. Ahí siempre llueve. Pero yo dije: a mí no me llueve, ¿verdad? ¿No ha dicho eso alguna vez? A mí no me pasa. ¿Le ha dicho eso a alguien? Y siempre le pasa a uno cuando uno es tan arrogante. Pues me fui sin capa y así me fui, porque a mí no me llueve. A los santos esas cosas no nos pasan. Ya se imaginará el nivel de pecador que le está predicando, que verás qué baldazo me agarró en ese bendito coso. Mire, llegué, era en Astúa Piri, del centro de Guapiles, más Pentro. Cuando llegué a la iglesia, llegué como un pollo, ni siquiera andaba otra ropa. Una reunión de matrimonios en la noche. Estoy sentado en la silla, pero empapado totalmente. Sentado. Lo lindo de la reunión no fue lo que yo enseñé, porque enseñar mojado, mira qué feo que es, oiga, en serio. Estaba deseándote que terminara desde que empecé. Lo lindo de la reunión es que hay una chica allí de 15 años sentada a la par, parece que vino temprano a ayudar. Yo la miro de reojo y digo: esta no está casada, se ve muy, muy chica. ¿Quién sabe qué hace aquí? Se me sentó a la par y se me queda viendo. Y ya, eso de que ya uno se pone medio nervioso, ¿verdad? Y entonces me dice: ¿usted sí que va a predicar? Me pregunta muy contenta. Le digo: sí. Me dice: yo también predico. ¿Ok? Esas conversaciones extrañas, incómodas, y cuando uno es medio toc, peor, ¿verdad? Porque cuando tiene todos los, entonces uno ya ¿qué le digo? ¿Cómo? Entonces digo: tranquilo, contame, ¿por qué? Qué lindo eso de que sos predicadora. Sí, me dice. Yo ahí en mi colegio, donde estudio, todos mis compañeros andan mal, y yo dije: voy a hacer un grupo pequeño, voy a comenzar a hablarles de Dios y voy a pedir permiso. Y me dieron permiso. Entonces una de las profesoras me dio una clase para que yo les hablara del amor de Dios. ¿Y qué cree? Se convirtieron casi todos. Ahora tengo una iglesia en mi grupo. Yo estoy con los ojos pelados. Estoy emocionado escuchando la historia. Y digo: y cuénteme más, ¿y qué sigue? ¿Y ahora cuándo se reúnen? Y me dice: no, eso no es todo. Que le hablé a mi profesora, porque anda muy mal con Dios, y le dije: usted necesita al Señor, y todos los profes también. Y fui a hablar con la directora y me permitió predicarle a todos los profes. Me los unió en un salón, eran como 72, y se pone a llorar. Se convirtieron como 60 nada más, me dice. Miren, mi primer llamado que hice yo cuando me convertí, la primera ya cuando era creyente, me prestaron un púlpito, hice un llamado. Ni mi mamá pasó, oiga, ni mi mamá. Estaba ya sentada y yo le pedí a Dios que pase mi mamá, porque cuando pasa uno pasan todos, ¿verdad? Ni mi mamá.
Esta chica de 15 años me cuenta que tiene un grupo en el cole, que se convirtieron los profes, que 60. Mire, me dejó con la boca abierta, me calentó el alma. Yo decía, el poder de uno. Con 15 años fue capaz de dejarse usar por el Espíritu de Dios para tocar vidas a través de un grupo pequeño, porque sabía que la iglesia es más que escuchar y cantar, es mucho más que eso. A mí me toca ahora. Yo quiero contarle una historia de la Biblia, del poder de un grupo pequeño, justamente. Ya después de haberle dicho todo lo que ocurre cuando nos animamos a relacionarnos de otra manera, Hechos capítulo 10, se encuentra ya la historia, del versículo 1 en adelante. Voy a leerle algunos versículos, algunos me los voy a brincar intencionalmente, pero le pido que cuando usted llegue a casa pueda repasar toda la historia completa, porque es extraordinaria. Vivía en Cesarea, dice la escritura, un centurión llamado Cornelio. Le explico. Un centurión era un jefe romano a cargo de 100 soldados. Claramente no era judío. Del regimiento conocido como el italiano. Él y ¿quién más? Toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Interesante, porque no pertenecían al pueblo judío, pero ellos temían a Dios y eran devotos de Dios. Claramente no creían en Jesús porque ni conocían de Jesús. Y el único camino a Dios es Jesús. Dice la Biblia que realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Lección: gente que no es del pueblo parecía que hacían mucho de lo que a veces el pueblo no hace. Oraban constantemente y hacían y ponían sus manos para que Dios las usara para bendecir a otras personas. Quiero que sepa que a este tipo de seguidores que no eran del pueblo, los mismos judíos, según la historia, les llamaban seguidores de la puerta. Decían que ellos les gustaba un poco lo que pregonaban los judíos, pero que no terminaban de entrar, como que se quedaban ahí en la puerta. Así los trataban. Verso 3: un día como a las 3 de la tarde, tiene una visión este hombre. Cornelio vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios, oh qué lindo, ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Y aquí le regalo una lección de vida. Nada de lo que hacemos con devoción y amor para el Señor quedará sin recompensa. Nada. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. De este lado de la historia hay un hombre con su familia que quieren buscar de Dios, pero no conocen el camino correcto. Dios, cuando ve casos como esos, se las va a ingeniar de alguna o de otra forma para hacerles llegar el evangelio correcto. Del otro lado, ¿quién está? Pedro. Usted, yo, llamados a llevar el evangelio a cuanta gente podamos, llamados a llevarlo al hogar, llamados a llevarlo al trabajo. Del otro lado estamos usted y yo esperando ese fax del cielo para poner en práctica lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Al día siguiente, mire la historia bellísima. Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Aquí una lección que también le comparto. Cornelio y Pedro recibieron guianza de Dios mientras oraban. Lo notes o no, Dios siempre te guiará cuando ores. Siempre. Era casi el mediodía. Pedro tuvo hambre, quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, una visión. Vio el cielo abierto, algo parecido a una sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, también reptiles, aves. Levántate, Pedro, mata, come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Dice el comentarista Scroggie de esta frase: todo el que dice de ninguna manera nunca debería añadir Señor. Y todo el que dice de verdad Señor nunca debería añadir de ninguna manera. Como que no calzan las dos. Si le digo Señor, la siguiente frase es: haz lo que tú quieras conmigo. Si le digo Señor, no hay pretexto. Si le digo Señor, no hay obstáculos. Si le digo Señor, no hay corrección a lo que Él me mande a hacer.
Si le digo Señor, la segunda frase es: lo que quieras hacer conmigo estará bien, Señor. Y Pedro: jamás he comido nada impuro, inmundo. Jesús estaba abriendo allí la historia de la humanidad, la puerta a los gentiles, y usa una analogía con los animales impuros, haciéndole a Pedro comer algo que para él jamás tenía que hacerse. A partir de ese momento Dios abriría la puerta a los gentiles, porque este hombre Cornelio era gentil también. A partir de este momento Dios tiene que tratar a Pedro de una manera diferente para que él entienda que la misericordia es para todos por igual. Por segunda vez, verso 15, la voz le insistió: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Verso 19, mientras seguía reflexionando sobre el significado de esta visión, el Espíritu le dijo: Pedro, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí concluye la historia y empieza algo que parece extraordinario. Un hombre tiene una visión llamado Cornelio. Un hombre de Dios tiene una visión llamado Pedro. A este le dice: mire, he recibido tus ofrendas, pero te falta lo más importante. A este le dice: tú tienes lo más importante. Ahí hay un hombre que lo necesita. Verso 23 en su parte B. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Verso 24, un día después llegó a Cesarea. ¿Cómo estaba Cornelio esperándolos? ¿Cómo? Con los parientes, con los amigos íntimos que había reunido. No solo es que tenía un corazón dispuesto para Dios, sino que este hombre sabía que aquello que le habrían de traer no solo le beneficiaría a él, sino a toda la gente que él amaba. Entonces comenzó a mandar WhatsApps y Facebook, y lo posteó en el Instagram. Hizo invitaciones con QR a toda la gente que quería muchísimo, compas, familiares, amigos. Viene un hombre, yo no sé quién es, dicen que se llama un tal Simón Pedro. Viene a casa y me lo dijo Dios, y si viene él, algo bueno trae, y eso algo no me lo puedo dejar solito yo, lo necesita escuchar media humanidad. Hizo de su casa un grupo pequeño. Me gusta entenderlo de esa forma. Verso 27, Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Verso 34, Pedro tomó la palabra, dice la Biblia, y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahora Él va a presentarle lo que le falta a Cornelio. Creo que así viven muchas familias. Creen en Dios a su manera, no obstante les falta que alguien les lleve a Jesús al hogar. Creo que en nuestras casas a veces ocurre. Y mucha gente se cae a pedazos con tantos dolores en sus almas, tantos paralíticos de adentro, del espíritu, del alma. Y lo que falta es que alguien les lleve a Jesús al hogar. Porque si algo está esperando un hombre y una mujer de Dios, es ser bendición para tanta gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza hoy. No solo el grupo pequeño le bendice a usted y le hace crecer a usted y le beneficia a usted, sino a tantas otras personas que necesitan a Jesús. Y ocurrió el milagro. Dice el verso 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Este mundo necesita Pedros y Pedras que cuando hablen el Espíritu descienda a este nivel. ¿Acaso puede alguien negar el agua, dice el verso 47, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¿Sabe por qué me parece extraordinaria la historia? Primero, porque él ni siquiera pertenecía a los judíos, no era del pueblo. Segundo, porque amaba con todo su corazón a Dios. Y número 3, porque vio la oportunidad de la vida para que mucha gente se acercara a Dios. Dijo: aquí está mi casa, compa, venga, primo, hermano, tío. Llamó a los familiares, a los vecinos, porque algo bueno va a ocurrir, algo bueno va a suceder acá. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 16, y termino, y se lo digo en una sola frase: las personas en una iglesia
no deben ser un número más, sino que deben ser la razón del por qué predicamos, existimos, somos, para traerlos a la gracia de Jesucristo. Y Romanos 16, desde el verso 13 en adelante, cuenta cómo funcionaba la iglesia del primer siglo. Un montón de nombres aparecen allí. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo. Saluden a María, que tanto ha trabajado. Saluden a Andrónico y a Junías, parientes, compañeros de cárcel y, ojo, destacados entre los apóstoles, y se convirtieron antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano, a Urbano, compañero de trabajo en Cristo, a Estaquis, a Peles. Saluden a los de la familia de Aristóbulo, saluden a Herodión, etcétera, etcétera. Tenían nombre, tenían apellido, tenían una misión, tenían una función, eran reconocidos por algo. Primariamente, todos estos creyentes tenían raíces profundas en el reino de los cielos. Eran personas dignas de confianza y comprometidos con ser familia. Me gustan muchas de las frases. Arriesgaron sus vidas por mí. Compañeros de cárcel. La madre de Rufo también la considero mi mamá. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hace unos años atrás, recién convertido al cristianismo, yo tengo 46 años de edad, me convertí a los 21. Y justamente como a los 3 meses de haberle entregado mi corazón al Señor, todo era nuevo, la gente era nueva, las traiciones eran nuevas, las canciones nuevas, los enamoramientos nuevos, todo. Yo entré con 21 años, ¿verdad? Y en ese tiempo luego apareció alguien que, ¿por qué no hacemos un viaje a Talamanca en una misión evangelística? Para mí era nuevo también, un viaje, misión evangelística. Mis otras misiones del mundo eran muy diferentes a esas. Pues me apunté, alquilamos una microbús, nos fuimos con un anciano de la iglesia. Éramos 15 muchachos y muchachas. Un viaje como de 6 horas para allá, 7 para acá, ¿verdad? Qué experiencia extraordinaria. Pasamos una semana allá, sacamos vacaciones nosotros, pagando nosotros nuestros días, todo para levantar una obra y ayudar a una obra en Talamanca que estaba empezando. ¿Sabe por qué recuerdo esa historia? Porque fue mi momento más transformador de que llegué a Cristo Jesús. Recuerdo a uno que se llama Jeffrey, todavía es amigo mío 25 años después, que fue con la novia que se llamaba Yoje. Están casados hace un montón de años. Y allá disfrutamos, allá reímos, allá dormimos en una casa que no tenía piso, pero sí tenía alacranes. Y hasta hoy recordamos esos momentos. Recuerdo a Billy, que fue el único que llevó hamaca. Todos dormimos en el piso matando alacranes. Y odiamos a Billy porque decíamos, ¿cómo es posible que a este jupas sí se le haya ocurrido lo que a nadie se le ocurrió? Recuerdo a Carla, mi mejor amiga. Eran 2. Una se llama Hidalgo y otra Carla, la otra Rojas, ahí me acordé. Amigas del alma. En las noches pasábamos cantando canciones a Dios como desde las 10 de la noche. Por eso me gusta cantar, para que sepa. Como desde las 10 de la noche a las 3 de la mañana adorando, cantando canciones. Alguien tocaba guitarra y yo desconejado a cantar. Luego recuerdo que en una de las noches descendió la presencia de Dios y caímos de rodillas, los 15 chiquillos, que eran de mi edad casi todos, a llorar y a decirle a Dios gracias por la oportunidad de venir a servir. Predicamos a todas las casas que pudimos. Nos llevamos una decepción con el pastor que nos invitó. Dios lo perdone y lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Mire, pero venimos de allí, gente que se amaba de corazón. Hasta hoy me los topo, están todos en diferentes iglesias, están todos sirviendo a Dios, la mayoría creo. Hasta hoy seguimos creyendo en la amistad y seguimos creyendo en que tener grupos pequeños vale la pena. Pero necesitamos decirlo. No solo pertenecer a uno, es decirle a Dios, Señor, cuenta conmigo, cuenta con mi fuerza, cuenta con mi voz, cuenta con mi casa, cuenta con mi corazón, para que al final de la historia sea usted quien escriba o de usted que se escriban cosas como estas. Termino con Deuteronomio 1:16 y dejándoles un desafío.
Dice la Biblia, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Hay un momento en donde nos toca. Hay un momento en donde debemos decirle a Dios: ya, Señor, ya es demasiado tiempo el que he permanecido allí en la iglesia, necesito hacer algo más. Demasiado tiempo escuchando, ahora me toca a mí ser de bendición a tantas y tantas personas. Me toca, Señor, ahora es a mí al que me toca. Yo quisiera que oráramos juntos en esta noche. Invitarle al desafío de: ya no camine solo si ha caminado solo o sola. Ya no ande solo, no es bueno. Siempre es sano hacernos acompañar. Quiero que sepa que nosotros comenzamos con grupos pequeños, apenas íbamos por la mitad de la pandemia, porque vimos de verdad que la iglesia se estaba dispersando. Y dijimos: metámonos en grupos pequeños. Teníamos los pequeños grupos de discipulado, los grupos de los servidores, pero no trabajábamos por semana. Ya llevamos más o menos 9 meses, casi 10 trabajando. Y ayer tuvimos la reunión del grupo de jóvenes, de los más chiquillos. Mire, habían tantos que toda la iglesia llena de los chicos de 11 a 17. Yo decía: ¿de dónde salieron tantos? Es que el amigo invita al amigo y el amigo invita al amigo y el del cole invita al otro. Pues invitaron a todo mundo, ya se están reuniendo semanalmente. Y ayer era la reunión que tienen cada 2 meses y fue todo un éxito ver a los chiquillos. Hicimos llamado. Mira, hasta el llamado lo hicimos con distanciamiento, para que sepa. 1 a 2 metros de otro. Y mientras secaban las lágrimas, cuando tenga la distancia, qué triste, pero es lo que nos ha tocado vivir. Yo era chicos de 14 o 15 quebrados delante de Dios, porque comenzaron a conocer familia, amigos, en medio de los pequeños grupos. Amado, a usted le toca, a mí me toca. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar. Si usted ya se ha insertado, dele gracias a Dios. Si no, hágalo ahora. Busque con su familia crear uno en casa. Métase a alguno de los que ya existen. No sé cómo van a funcionar acá, pero creo que es importante decirle a Dios: Señor, es el momento de relacionarme con el poder de tu Espíritu, de conocer gente, de amar gente, de ser amado por otros también. Le invito a que levante sus manos al cielo y le diga al Señor: Padre, si lo tiene a bien, aquí me tiene, Señor. Quiero ser parte de la transformación, no solo de mi vida, sino de otros. Quiero que mis palabras, mi corazón, mis recursos, mi casa sean para ti, Señor. Quiero, al finalizar mi carrera, que muchas gentes, Señor, hayan conocido de tu amor por causa de un esfuerzo que yo hice. Quiero crecer también. Quiero que alguien me escuche, que alguien ore por mí en la semana. Quiero compartir mis penas y mis alegrías, que alguien me cante cumpleaños cuando yo cumpla años. Quiero llorar con otros cuando tengo que llorar. Pero me niego a vivir solo, me niego a vivir aislado, me niego a vivir lejos pensando que el reino es solo un culto a la semana. Me niego a eso, Señor. Hay algo más extraordinario en las relaciones. Por eso tú dijiste, Jesús, que el mundo creería cuando fuéramos uno. Y hoy te suplicamos que esa misma intención de tu corazón esté en el nuestro. Que seamos gente tan cercana a otros, Señor, que nos llamemos compas del reino. Gente en los cuales se puede confiar, gente con los cuales podemos llorar. En medio de un mundo tan vacío y que apela tanto al aislamiento, Señor, qué lindo que siga habiendo una iglesia, y nosotros somos esa iglesia, comprometida con crecer, comprometida con amarnos, con servirnos, con cuidarnos, comprometida con alentarnos los unos a los otros. Hoy te digo con mis manos en alto: cuenta conmigo, Señor. Quiero hacerlo. Y quiero ser parte de tu iglesia con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.